Bueno, vamos en este pequeño o en este segundo video, no sabemos todavía si es pequeño o es largo, pero creo que vamos a tratar de hacerlos más pequeños para que ustedes puedan ir diferenciando en cada video cada uno de los subtemas de este capítulo. Arranquemos entonces con lo que denominaríamos la determinación de los valores iniciales, que son los importantes para poder luego resolver los circuitos RLC serie o RLC paralelo. Entonces pongamos aquí un subtítulo que se llame determinación de valores iniciales. Bien. Y para ello recordar entonces primero tener siempre en consideración digamos las polaridades del voltaje y también las direcciones de las corrientes. Digamos que es lo escribo porque es que en los circuitos o en los parciales que hemos tenido, en las evaluaciones que hemos tenido, digamos que son cositos o pequeños detalles que ustedes han omitido y que preciso han sido, digamos, los que los han inducido al error. Entonces nos sobra escribir que es importante siempre tener en cuenta las polaridades de los voltajes y las direcciones de las corrientes. También tener en cuenta, digamos, que tanto en el condensador como en la bobina, tener en cuenta específicamente en el condensador digamos el voltaje es continuo, digámoslo así, el voltaje no sufre cambios bruscos, el voltaje es continuo, es continuo, así como en el inductor, ¿cuál sería? La corriente. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. De tal forma que, ¿eso para qué? Digamos que es la manera de escribir en texto lo que siempre hemos dicho solucionando los ejercicios cuando tenemos un interruptor. ¿Recuerdan? Yo les digo, bueno, B0 más en el condensador, dado que no admite cambios bruscos del voltaje, va a ser igual al mismo B0 menos como tal, es decir, antes del interruptor activarse es igual a después del interruptor activarse en el condensador. Y entonces pasa en la bobina que I0 más es igual a I0 menos. Y bien, ¿por qué? Pues porque entonces en la bobina pasa que lo que no puede haber cambios bruscos es de corriente, ¿sí? Digamos que escribamos para que nos quede todo donde t igual a 0 menos es el momento justo antes de la conmutación del interruptor, bueno, o de que se active la fuente, para ponerlo también cuando es con fuentes, y T0 más el momento justo después de esa conmutación. T igual a 0 más es el momento
justo después de llevar a cabo la conmutación. Bien, eso también para recordarles, ¿no? Digamos que nos sobra y es bueno que quede aquí escrito. Yo creo que arranquemos con un ejemplo, un ejercicio, un ejemplo, como lo quieran ustedes arrancar. Vamos a colocar el enunciado y si ustedes lo resuelven solitos, pues será un ejercicio. Si siguen la solución que vamos dando, pues será un ejemplo. Vamos a ponerle aquí EJ y ustedes definen cómo lo quieren resolver. Dice, el interruptor, espero lo leo por acá que lo tengo. Dice, el interruptor de la figura ha estado cerrado durante mucho tiempo. Y se abre en t igual a 0. Y aquí entonces viene la pregunta. Hallar, o lo que nos pide hallar es A y de 0 más y B de 0 más, B de I de 0 más de T de B de 0 más de T y C y cuando tiende a infinito y B cuando tiende a infinito. Entonces miremos este ejercicio, este ejemplo, a ver cómo lo resolvemos. La figura, eso es un circuito con una fuente de 12 voltios, una resistencia por acá de 4 ohmios, un inductor de 0.25 henrios, una resistencia más por aquí bajando de 2 ohmios, un interruptor que se abre según dice el enunciado, y por acá tenemos un condensador para cerrar el circuito, un condensador de 0.1 faradio. Listo. Y aquí este interruptor, la flecha nos indica que se abre cuando en t igual a 0. Muy bien. Entonces basémonos en ese circuito para ver qué se debe hacer. Entonces arranquemos a tratar de resolver por el punto A. Bien. Entonces analicemos siempre el antes, hagámoslo como lo veníamos haciendo. Entonces, si el interruptor está cerrado, pero además durante mucho tiempo, esta comunidad durante mucho tiempo, antes de el momento t igual a 0. ¿Qué significa? Digamos, significa que está, digamos, comportándose en estado estable. En estado estable. El circuito para T0 menos, ¿no? Estamos hablando. Ese circuito para T0 menos estaría comportándose, digamos, en estado estable. Y por tanto, digamos que podríamos analizarlo en corriente directa, ¿cierto?
porque hay mucho tiempo que pasó a ya está comportándose como si fuera en corriente directa. Y eso pues también por los conceptos que ya sabemos harían que nuestro inductor escribamos aquí, entonces el inductor L, ¿en qué quedaría convertido? Pues en un cortocircuito, como ya saben, cortocircuito, la bobina, ¿sí? Y el condensador, creo que debía haber dibujado primero cómo estaría el circuito, ¿cierto? Pero bueno, ya lo vamos a dibujar para que lo veamos. Y el condensador, entonces, no sé qué escribí ahí. Quería escribir entonces, pero no me salió. Entonces, el condensador sería un circuito abierto. Listo. Eso quiere decir que ese circuito de arriba, con su fuente de 12 voltios, con su resistencia de 4 ohmios, tendría aquí una bobina, pero que se comporta como un cortocircuito. Y en T igual a 0, básicamente tendríamos aquí cerrado entonces 2 ohmios pasando por acá. Y por allí, ¿qué tendríamos? Tendríamos un circuito abierto, ¿cierto? Este sería circuito para T igual a 0 menos. Entonces tendríamos aquí que fácilmente identificaríamos que hay un flujo de corriente en esta malla, pero por aquí no habría nada. ¿Por qué? Tenemos un circuito abierto. Es decir, el circuito nos quedaría solamente este que estoy encerrando. Así. Bien. Y eso es lo que hasta ahora hemos venido haciendo. O sea, entonces, ¿qué analizamos ahí? Pues I0 menos. Entonces, miremos qué sucede con I0 menos. O sea, I0 en ese circuitico. Pues I0 menos, pues ¿qué es eso? Tenemos ahí una fuente de voltaje de 12 voltios, ¿cierto? Una fuente de voltaje de 12 voltios. Ahí aplicamos la ley de Ohm sobre la resistencia de todo el circuito, que sería 4 más 2. Es decir, 12 dividido 6 nos va a dar la corriente I0 menos, que es esa corriente que atraviesa ahí. Es decir, una corriente de 2 amperios. Bueno, muy bien. Eso en términos de I0 menos. Y B0 menos, B0 menos, 0 menos, pues aquí va a ser B0 menos. B0 menos va a ser el voltaje que encontremos entre este punto y este punto, que son los puntos que van hacia los terminales del condensador y serían los voltajes B0 menos. ¿Y qué aplicamos? Pues ley de Ohm también, la ley de Ohm que nos dice I de 0 menos por la resistencia ¿de qué? De 2 ohmios, básicamente, que sería la que está en paralelo con el condensador, perdón, en paralelo con el condensador, si es la de 2 ohmios, entonces aquí tendríamos I0 que nos dio 2 amperios y la resistencia que, bueno, coincidencialmente también es de 2, pero en el video está quedando claro que es la resistencia I0. Aquí estamos diciéndolo también, está dejando el enunciado, es decir, que vamos a tener un voltaje de 4 voltios. Entonces, si arriba
en el video yo les decía y les hacía énfasis en esto, en que en la bobina y en el condensador hay variables que se comportan de manera continua, es decir, no se permiten cambios bruscos. Tendríamos entonces que decir que tanto el voltaje que acabamos de encontrar en B0 menos para el condensador, como la corriente que acabamos de encontrar en I0 menos para la bobina, básicamente serían las mismas B0 más y I0 menos, I0 más, perdón, porque son ellas entonces las mismas debido a que no existen cambios bruscos ni en el voltaje ni en la bobina, ya sea para el condensador o ni en el voltaje ni en la corriente, ya sea para el condensador o la bobina. Eso pues dejémoslo escrito para que no nos enredemos. Entonces ahora hago yo aquí un orden mental y coloco aquí lo que debo decir. Sería algo así como que coloquémoslo en negro para que nos quede dado que la corriente en el inductor y el voltaje en el condensador no pueden cambiar abruptamente, sería el término. Entonces, lo que acabamos de hallar, B0 menos e I0 menos, que son las dos cosas que acabamos de hallar, serían iguales entonces al B0 más y al I0 más. Es decir, que el B0 nos dio 4 voltios y el I0 nos dio 2 amperios. Listo, bien. Por ahí entonces digamos que resolvemos la primera partecita que nos pide, que es I0 más y B0 más. Bien, eso digamos que por ahora viene siendo claro. Tratemos de cerrar un poco de cosas para que no se nos quede aquí siempre viendo y ustedes digan, uy, el ingeniero está viendo Fórmula 1, uy, el ingeniero tal cosa. No. Entonces vamos a cerrar y vamos a tratar de resolver el punto B. Punto B. Entonces, para el punto B, analicemos qué es lo que nos pide el punto B. Por aquí atrás nos decía hallar DI de T 0 más y dB de T 0 menos, 0 más, perdón. O sea, DI de T y dB de 0 más. O sea, las condiciones iniciales para las derivadas de la corriente y de el voltaje. Entonces, bueno, ya estamos ubicados ahora en T igual a 0 más. Bien, entonces ubiquémonos en T igual a 0 más, es decir, redibujemos nuestro circuito, más menos mis 12 voltios. Pongamos aquí nuestra resistencia que era de 4 ohmios. Por aquí venía ya nuestra bobina. Bien, ya no pongamos de aquí para abajo nada porque está el interruptor abierto, entonces por ahí no habría flujo de corriente. Y pongamos más bien entonces ahora sí nuestro circuito, así. Bien, este era nuestro condensador, que si no estoy mal era de 0.1 faradio, y la bobina, si no me acuerdo, vuelvo un poquito para encontrarla, este era de 0.25 Henry. Bien, entonces eso importante. Entonces, ya viéndolo de esta manera, entonces vamos a ver
¿qué tendríamos? Pues tendríamos un circuito R, L, C serie, es decir, tendríamos por aquí una corriente fluyendo, ¿cierto? Corriente fluyendo. Digamos que I de C, 0 más, sería igual a I de L, 0 más, igual a I de 0 más. Es decir, ¿cuánto era? 2 amperios. Bien. Entonces, IC de T, ¿a qué es igual? Y eso ya lo sabemos por definición. Al principio del semestre vimos que IC de T es igual a dBc de T por dt. Entonces, dB de 0 más dt, ¿sí?, sería igual a IC de 0 más sobre C. Es decir, tenemos IC de 0 más, que lo acabamos de ver, porque digamos, es el mismo que aparece aquí dibujado en azul, nos dio 2 amperios, sobre condensador, que es 0.1 del condensador faradio. 2 sobre 0.1, pues esto es 20, ¿sí? 20 voltios segundo sería esa la unidad de eso. Bien, entonces vamos bien. Y pues hasta ahora no hemos hecho nada distinto que tener claro esto que viene de arriba. Bien, esta que es la definición, y resolvemos. Básicamente por definición pasamos la C a dividir la I de C y nos queda dBc de T. Pero como estamos hallando dBc de T en 0 más, pues será lo mismo, la misma definición en IC 0 más. Ya conocemos IC de 0 más, que es 2 amperios, dividimos por el condensador y listo. Entonces, bien por ahí. De igual forma, a mí me gusta escribirlo aquí. De igual forma, los puntos, uno podría decir L de I de T es igual al voltaje en la bobina. Es decir que de I de T, ¿a qué es igual? A BL sobre L. Bien. Mi perrito. No moleste mi perrito que me daña el video, Loki. Entonces, teniendo aquí este circuito, perdón, esta ecuación, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff y decimos, pongámoslo aquí para que me quepa, si no me cabe. Tenemos, teniendo en cuenta la polaridad de la fuente, arranquemos por la polaridad inicial, menos 12 voltios, ¿sí?, más 4 veces resistencia por corriente, nos daría el voltaje 4 veces, dejémoslo, 4 veces I de 0 más, entonces, voltaje de la fuente, voltaje en la resistencia, pongamos una polaridad aquí para que sepamos que lo estamos viendo así, más menos, más menos, más menos. Bien, lo estamos analizando así. Entonces nos pasaríamos después al voltaje en el inductor, es decir, BL de 0 más el voltaje en el condensador. Entonces pongámosle DC de 0 más. Entonces, sí. Bien. Esto sería aquí igual a 0. Básicamente tenemos ahí expresada la ley de voltajes
de Kirchhoff en el circuito RLC serie completo, ¿sí? Ahí quedó bien. Es decir, entonces nosotros podemos aquí despejando BL de 0 más, esto es igual a 12, pasando al otro lado el 12 negativo, menos 4 por 2, que habíamos encontrado que era y 0 más, sería menos 8. Entonces tenemos BL 0 más, tenemos menos 12, pasa 12, 12 menos 8. Y tendríamos BC que también ya lo habíamos encontrado y nos había dado creo que 4 voltios. Permítanme aquí a ver si 4 voltios. BC más sería menos 4 voltios. Bien. Y esto básicamente nos está dando 0. 12 menos 8. Menos 4 da 0. Perfecto. Listo. En consecuencia, tendríamos que de i de 0 más de t es igual. Habíamos dicho que es igual a BL de 0 más sobre L. Es decir, de i de 0 más, BL de 0 más nos dio 0. Y L pues es 0,25, pero pues ya sabemos que entonces nos da 0 amperios por segundo. 0 amperios por segundo. Bien, entonces ya tenemos de I de 0 más que nos dio 0 y ya tenemos hallado de B de 0 más que nos dio 20 voltios por segundo. Muy bien. ¿Qué nos falta? El C. En el C, ¿qué era lo que nos pedía? El C, vamos a ver qué era lo que nos pedía. Entonces el C nos pide cuando tiende a infinito, o sea, ya en estado, la corriente en estado estable y el voltaje en estado estable. Bueno, ese entonces es más fácil. Digamos que aquí podemos escribirlo para t mayor que 0. El circuito pasa por una respuesta transitoria que pasa después de los 5 octavos. Básicamente cuando t tiende a infinito, digámoslo aquí, escribámoslo, que pasa cuando t tiende a infinito, ya deja de ser transitorio, dejando de ser la transitoria. ¿Sí? Espero que no me esté equivocando en el concepto y digamos creo que está quedando claro. Para comportarse como un circuito en régimen permanente. ¿Sí? Entonces, y L cuando tiende a infinito, pues aquí va a ser igual a 0 amperios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el circuito, esto no me lo estoy inventando, este es un circuito serie que pasa cuando pasa mucho tiempo, pues la bobina se comporta como un cortocircuito. Entonces, digamos que además el condensador como un circuito abierto. Entonces
lo que vamos a tener es que no va a haber corriente porque el condensador queda abierto, este condensador queda abierto. Bien, entonces básicamente redujémoslo para que nos quede como claridad de lo que estoy diciendo aquí. Entonces R, L, pero aquí nos queda un circuito abierto, es decir, no tendríamos flujo de corriente. Entonces, corriente igual a 0 y aquí el voltaje sería el que hay entre este terminal y este terminal, que básicamente es el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces que es 12 voltios, así. Entonces IL será 0 amperios y BDC, que tiende a infinito, serían 12 voltios. Y con ese entonces terminaríamos el ejercicio en los puntos A, B y C para encontrar las condiciones iniciales del circuito. Dejemos este hasta aquí, que nos iba quedando un poquito más largo.